Bien, mis hermanos, buenas noches. Les voy a pedir que abramos nuestras Biblias, por favor, allá en la epístola del apóstol Pablo a Tito. Epístola del apóstol Pablo a Tito. Y vamos a ir al capítulo 3 de Tito. Y vamos a hacer la lectura de los versos 1 al 8. Yo la voy a hacer en voz alta, usted sígala solamente con su vista. Y en esta porción vamos a meditar en la palabra en esta hora. Si ya la tiene, dice la palabra de Dios: recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Bien, mis hermanos, fíjense que hace unos días estaba yo viendo por ahí algunos artículos del periódico y encontré este que me llamó la atención. El periódico Excelsior publicó una nota con una lista de las ideas que los extranjeros tienen más acerca de México y de los mexicanos. No sé si usted ha leído alguna vez algo de esto, lo que la gente que no es de este país piensa de nosotros. Y le voy a compartir la lista, son 7 cosas de México y los mexicanos. Dice este diario: número 1, los mexicanos son sombrerudos. Número 2, los mexicanos son flojos. Número 3, en México todo es violencia y narcotráfico. 4, las mujeres tienen bigote. 5, en cada esquina hay mariachis. 6, los hombres son machistas y golpeadores. Y número 7, el agua de la llave está sucia. Bueno, yo sé, mis hermanos, que la mayoría de cosas de esta lista yo creo que son ideas falsas, incluso algunas ridículas, pero también hay que reconocer que muchas de estas cosas tienen un antecedente histórico que, aunque ya no resulta actual, sin embargo ha dejado su huella en la mente de la gente que nos mira desde afuera. Por ejemplo, este asunto de que los mexicanos son sombrerudos, bueno, pues tiene que ver con la Revolución Mexicana, donde muchos de los hombres que participaron en esa revolución usaban un gran sombrero, y hay fotografías de ello, un gran sombrero acompañado de botas con punta. Y pues esta figura, esta imagen, este cliché, se hizo más grande gracias a películas, y usted sabe que hay películas donde sale o se representa así a los mexicanos, caricaturas, ¿se acuerda de Spiri González, por ejemplo?, que mostraban a los mexicanos vestidos pues de esa forma. Hay otras cosas que sí, la verdad, son reales, como este asunto del narcotráfico y la violencia. Eso es algo actual, no lo podemos negar. Y además, mis hermanos, pues es un mal que sabemos todos que se ha venido extendiendo por todo el país, cada vez más. Mire, yo creo que la fama que México tiene en cosas ciertas o falsas, actuales o viejas, pues es algo que difícilmente se va a poder quitar nuestro país de encima, porque estas ideas perduran por generaciones, como estas de la revolución, ¿no? Generaciones pasan y esas ideas perduran en la mente de la gente.
Mire, yo quiero comenzar con este asunto porque fíjese que la iglesia en la que Tito había sido dejado por el apóstol Pablo estaba en una ciudad que también tenía su fama, Y lo que vamos a encontrar registrado en esta carta de Tito, algo que tiene que ver con la manera de ser de la gente de la iglesia donde él estaba, no era la opinión de gente extranjera, era el dicho de uno de sus más reconocidos ciudadanos, el filósofo cretense Epiménides. Y este filósofo originario de esa isla donde se encontraba la iglesia, Creta, había dicho de sus conciudadanos algo que el apóstol Pablo nos transmite. Allí, si usted va a su Biblia en el capítulo 1, en el verso 12, va a encontrar este dicho que se decía de los cretenses por su propio filósofo. Él dijo: los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Bueno, pues esa era la opinión de uno de sus propios ciudadanos. Mire, ese dicho ya tenía más de 600 años, pero al parecer, mis hermanos, por lo que vamos a hablar hoy, los cretenses se habían encargado de mantener vigente ese dicho. Los cretenses, mis hermanos, la gente de aquella isla, al parecer vivían más cerca de un estado animal que de uno civilizado. Y cuando yo digo que más cerca de un estado animal, no quiero que piense que ellos andaban ahí como que a cuatro patas, comiendo en el piso. No era así. Esto más bien es por su inclinación, mis hermanos, su inclinación a buscar lo sensual, lo físico, lo pecaminoso. Por ejemplo, de ellos, según lo que dice aquí su propio poeta, citado por el apóstol, era gente que mentía con facilidad en casi cualquier cosa. Ellos no eran gente fiable. Usted no podía decirle algo porque ya iban y lo decían, y además inventaban chismes y mentiras, etc. La lengua era algo que ellos no controlaban, pero además era gente agresiva, era gente muy violenta. ¿Cómo lo sabemos? Pues porque aquí lo que el apóstol Pablo está diciendo cuando cita a Epiménides y dice que eran malas bestias. Mis hermanos, esta frase, malas bestias, es usada en la Escritura, sobre todo en el Antiguo Testamento, para referirse a fieras salvajes. Por ejemplo, allá en el libro de Levítico, cuando Dios habla al pueblo y le está diciendo que si ellos obedecen la ley, Dios les va a bendecir, aparece este párrafo que dice: y yo daré paz en la tierra, y dormiréis, y no habrá quien os espante, y haré quitar de vuestra tierra las malas bestias, y la espada no pasará por vuestro país. ¿Qué está diciendo aquí la palabra de Dios? Pues que no iba a haber fieras salvajes que se metieran ahí a la población y se comieran a los niños. No iban a tener miedo de nada porque Dios los iba a bendecir. Y esta es la frase que utiliza aquí el apóstol, citando a este filósofo para describir a los cretenses. Era gente violenta, gente que estaba acostumbrada pues a ser agresiva. Pero además también se describe a la gente de esta isla como glotones ociosos. Y esto, mis hermanos, pues nos está hablando de personas que se dejan llevar por sus pasiones, por sus deseos, que piensan más en su propia satisfacción física, y muy poco, la verdad, muy poco se ocupaban en tener pensamientos acerca de trabajar, de hacer cosas provechosas, etcétera. Ahora estos conceptos, mis hermanos, Pablo también los está afirmando aquí, porque él había estado ya en esa isla de Creta, y en ese lugar él se había encargado de plantar una iglesia, y era muy probable que lo hubiera hecho en compañía de Tito, a quien es considerado como uno de sus hijos espirituales, uno de sus grandes colaboradores, y quien ahora ha sido dejado allí en ese lugar. Y mis hermanos, bueno, estas palabras duras que son para los cretenses en general, yo quiero aclarar que Pablo no las está usando para referirse a los hermanos. Está usando estas palabras más bien para hacer referencia a aquellos falsos profetas que ya se habían infiltrado en aquella iglesia
y que Pablo los consideraba como gente no cristiana, no nacidos de nuevo, y pues para la gente en general que era parte del pueblo, pero no para los hermanos. Mis hermanos, sin embargo, yo sí quiero decir que Pablo estaba muy preocupado porque al parecer aquella iglesia en esa isla de Creta no estaba marchando correctamente. Mire, más bien parecía que la congregación de Creta había quedado un poco estancada en su crecimiento, ese desarrollo espiritual se había detenido y por eso Pablo había dejado a Tito allí para que Tito se encargara de hacer que la iglesia cretense saliera de ese estancamiento y pudiera seguirse desarrollando, y por lo cual Pablo en esta carta va a poner su énfasis sobre todo en dos cosas, mis hermanos. La primera de ellas es que le había encargado a Tito que nombrara pastores, porque todo parece indicar que la iglesia cretense no tenía a quien pastorear allí, y por eso le dice a Tito de inmediato, tienes que nombrar ancianos para que ellos gobiernen a la iglesia. Esa era una de las prioridades del apóstol Pablo. Por eso este primer capítulo, casi completo, nos va a hablar de los requisitos de los pastores, de los obispos. Pero había una segunda cosa que también preocupaba al apóstol Pablo, y es que los hermanos de esa iglesia tenían ya que haber comenzado a dar evidencia de una vida cristiana, y ellos tenían que dejar de ser como eran antes, pero parece que se habían estancado en eso. Mis hermanos, esto es muy importante para Pablo, es una de las cosas más fuertes que él va a tratar en esta epístola, y se va a enfocar sobre todo en el asunto de las buenas obras. Las buenas obras deben ser un resultado de haber nacido de nuevo, una evidencia de una vida cambiada, y él piensa que esta iglesia ya debería estar viviendo eso, y sin embargo parece que se estaba retrasando de manera grave en su desarrollo espiritual y en la evidencia de su vida nueva. Ahora, mis hermanos, yo quiero que usted se dé cuenta de lo que Pablo tiene en mente, cuál es su prioridad. ¿Cuál es su prioridad? Mire, la fama de la gente, mis hermanos, de la gente hace que los demás lo miren de cierta manera, como ya acabamos de mencionar hace un momento, y la forma en que la gente te va a tratar a ti es la manera en que te está considerando, la manera en que te está viendo. Y Pablo no desea que la iglesia de Cristo que estaba en Creta fuera vista y considerada como todos los demás ciudadanos que vivían allí, de los cuales ya dijimos, como hasta su propio poeta, su propio filósofo los consideraba. Pablo no quiere que la iglesia sea vista y calificada de la misma manera que los demás que vivían allí. Y mire, no es que Pablo se preocupara mucho por los conceptos que la gente tuviera en su cabeza solamente por un asunto de orgullo, ¿no? Como decir, no, pues no quiero que a mi iglesia la traten así igual. No era así. No era tampoco porque Pablo fuera un hombre muy sensible y cualquier cosa que dijeran le molestara. La preocupación del apóstol es porque los hermanos de esta iglesia ya deberían estar dando evidencia de vidas transformadas, de vidas semejantes a la vida de Cristo, y no que permanecieran con una vida más bien parecida a la de los vecinos de ellos en aquella isla. En segundo lugar, mis hermanos, a Pablo le preocupaba que la vida de estos hombres no cambiara, de estos hermanos no estuviera cambiando, porque esto tenía un impacto negativo en la predicación de la palabra. Si ellos no evidenciaban un cambio, ¿cómo iba a ser predicada la palabra? Si aquellos que se decían ya transformados no daban ningún rasgo de ello. Mis hermanos, la verdad es que la vida de un cristiano siempre debe ser luz para los que no conocen al Señor. Los cristianos siempre deben ser el ejemplo de lo que un no creyente podría llegar a ser si entregara su vida a Cristo. Pero cuando, mis hermanos, un cristiano no cambia en su manera de vivir, entonces resulta que se vuelve un tropiezo para los demás, y además hace que el nombre de su Señor sea blasfemado por los que no conocen a Dios y no quieren seguirlo.
En cambio, mis hermanos, una vida transformada siempre va a ser un poderoso mensaje para quienes sí conocen a Cristo. Siempre va a ser un poderoso mensaje para los que ven a los cristianos y entonces pueden pensar cómo podría ser yo si me atreviera a aceptar al Señor de ellos. Mire, se cuenta por ahí que una vez un ateo muy erudito estaba en una conferencia tratando de ridiculizar el relato bíblico de la creación del hombre, y este hombre erudito pues estaba hablando por allá con desprecio y en forma blasfema del Dios que decía él, pues tomó un pedazo ahí de barro en su mano, le sopló y entonces hizo a un hombre, y se reía él de eso. Se dice que en ese auditorio había también un hombre que conocía la gracia salvadora de Dios y no pudo soportar más las burlas de este ponente, de manera que se levantó y dijo: Señor, yo no voy a discutir la creación con usted, pero le diré esto. En nuestro pueblo, Dios se inclinó y levantó un pedazo del barro más sucio de toda la comarca. Sopló sobre él su espíritu y fue creado de nuevo. Fue cambiado de un hombre malvado a un hombre que odia sus pecados pasados y ahora ama al Dios que lo salvó. Y yo, Señor, era ese pedazo de barro. Sin duda, mis hermanos, que una vida transformada es un poderoso testimonio. Por esto, cuando llegamos aquí a este capítulo 3 del que hemos leído y del que ahora yo voy a compartir algunas cosas, mis hermanos, este capítulo 3, que es la parte final ya de esta pequeña pero gran epístola de Pablo a Tito, vamos a encontrar una de las famosas listas de Pablo que él acostumbraba a hacer al estilo rabínico, donde va a enumerar las cosas que los hermanos de Creta tenían que mejorar para dar evidencia de su vida nueva como testimonio a toda la comunidad cretense. Pablo usa listas, usted ya lo ha escuchado, lo ha leído en la Biblia y lo hemos visto en algunas predicaciones. Y ahora ahí en esos versículos 1 y 2, bueno, vamos a encontrar esta. Yo se la voy a explicar porque yo quiero que la tome en cuenta. Nosotros, mis hermanos, no debemos parecernos a este mundo. Debemos parecernos más a esto que Pablo nos va a decir. Y esto es tan vigente para los cretenses hace 2000 años, como lo es para nosotros también hoy. Dice Pablo: recuérdales, esto ya lo saben, pero yo quiero que tú se lo recuerdes. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Mis hermanos, la recomendación apostólica es que los hermanos de aquella iglesia tenían que comenzar por ser obedientes a sus gobernantes. Si no querían parecerse a sus demás vecinos, ellos tenían que comenzar a cambiar. Y Pablo pone en primer lugar ser obedientes a sus gobernantes. A mí me parece, mis hermanos, que Pablo comienza por aquí, seguramente porque esto es lo que los ciudadanos de aquella ciudad, de aquella isla, es lo que iban a notar primero. Mis hermanos, es lo primero que iban a notar. En vista de la manera de ser de los cretenses, es probable que ellos fueran gente rebelde en todas las cosas, incluida su actitud ante sus propias autoridades. Sin duda, mis hermanos, que los cretenses sabían lo que tenían que hacer, sabían que tenían que sujetarse a la autoridad, pero no lo hacían. Sin embargo, los cristianos tenían que poner el ejemplo. Esto, si lo hacían, iba a ser de gran admiración para todos aquellos que lo vieran. Y como yo les digo, esto es algo vigente para nosotros hoy, porque a mí me parece que los mexicanos también son un poco así, protestan de todo, siempre están hablando mal del gobierno, sin embargo ellos no hacen nada. La mayoría no son buenos ciudadanos, pero de ti, mi hermano, de ti, tu Señor espera que seas diferente.
Y aunque tú eres ciudadano del cielo, en tanto que estás aquí en este lugar, este asunto va a ser un rasgo distintivo de tu nuevo nacimiento. Y de esto ya hemos hablado mucho, así que no quiero abundar. Simplemente está este mandamiento: sé obediente a las leyes que tu gobierno dicta, y mientras no vayan en contra de la palabra de Dios, tú deberás obedecer. Yo sé que hay cosas que no parecen justas, que no te gustan. Sin embargo, un rasgo distintivo de los nacidos de nuevo es que se sujetan a la autoridad, aun cuando a veces haya gobiernos que no sean tan justos. Después de eso, el apóstol Pablo dice que estén dispuestos a toda buena obra. Y esto, mis hermanos, tiene que ver con sus relaciones, más bien con los hombres en general. Ya no está hablando aquí Pablo necesariamente del gobierno, sino más bien de toda la comunidad. Los cristianos tenían que ser buenos ciudadanos, obedientes al gobierno, y buenos ciudadanos en sus relaciones con el resto de la comunidad. Las buenas obras, mis hermanos, es un término general que el apóstol Pablo usa aquí para referirse a todo tipo de bien que podemos hacer para con la gente que nos rodea. Los cristianos debemos estar preparados, listos, porque esto es lo que quiere decir aquí la palabra dispuestos. Dispuestos, preparados, listos a actuar cuando hay una necesidad en las personas que nos rodean. Mis hermanos, así como el buen samaritano de la parábola del Señor, así como Tabita, aquella discípula Dorcas, que con todo su esfuerzo atendía a los pobres de su comunidad y era apreciada por ellos, mis hermanos, así somos exhortados a actuar nosotros. ¿Está usted dispuesto a actuar cuando alguien lo necesita a su alrededor? ¿O más bien se hace como que no vio, se esconde y no sale de su casa cuando sabe que podrían requerirle allá afuera? Mete su coche, si sabe que se lo quieren pedir prestado para una emergencia, no sé, pero aquí el asunto es que debiéramos estar dispuestos a toda buena obra, porque, mis hermanos, esta disposición es un testimonio poderoso para los no creyentes de que nosotros somos diferentes a ellos porque somos hijos de Dios. Y después Pablo dice, obedientes al gobierno, dispuestos a toda buena obra, pero además que a nadie difamen. ¿Se acuerda qué se decía de los cretenses? Que ellos eran, ¿qué? Mentirosos, tenían problemas con su lengua, ya lo hemos dicho, pero de los cristianos este dicho no debería existir nunca. Sin embargo, ¿sabe qué es uno de los dichos que más se escuchan? Es que en la iglesia puros chismosos. En la iglesia tú dices algo, ya se sabe inmediatamente. Pero esto seguramente, mis hermanos, tiene pues su parte de realidad, así es. La verdad es que la lengua no es un miembro difícil de controlar, y eso ya lo hemos explicado en otras ocasiones, pero mis hermanos, esto es algo que no debiéramos olvidar, y por eso Pablo dice, recuérdales esto. Nuestra lengua debe ser usada, mis hermanos, más bien como un instrumento de edificación y de proclamación del Evangelio. Pablo en otra parte, allá en Efesios, dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y mi hermano, si tu lengua no va a ser usada de esa manera, mejor quédese callado. Quédese callado. Si lo que tú dices no edifica y no da gracia a la gente que te oye, mejor quédate callado. Acuérdate de que hay el proverbio que dice que el necio cuando calla es tenido por sabio. Mejor cállese. Esta es la recomendación del apóstol Pablo. El cristiano no debe ser conocido por ser mentiroso, chismoso, blasfemo, porque eso es un tropiezo para los demás. Y además dice el apóstol Pablo que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Ahora mire, este dicho de ser malas bestias, que ya he mencionado antes, pues era algo que pesaba, mis hermanos, seguramente en los creyentes cretenses,
Pero ahora, mis hermanos que son hijos de Dios, ese ánimo de ser pendencieros, de ser violentos, disputadores por cualquier cosa, debía ser mantenido a raya. Y esto, mis hermanos, solamente iba a ser posible por el poder del Espíritu Santo. Porque, mis hermanos, a mí me parece que para nosotros, incluso aquí en este tiempo, también es un asunto que debemos recordar, porque hay muchos cristianos que a la menor provocación disputan y lo hacen sin parar. Y bueno, yo he tenido la ocasión de conocer a varios así. No puede usted tocarles un asunto porque inmediatamente brincan, protestan, disputan, hacen contiendas. El apóstol Pablo dice que en lugar de ser peleoneros, ellos debían cambiar eso y en lugar ser amables. ¿Se imagina a un cretense que lo consideraban como una fiera salvaje y de repente dice: yo conocí a Cristo, y ahora lo ves amable, lo ves atento? Y dice aquí el apóstol Pablo que debían ser una muestra de mansedumbre, Y déjame decirle que el hombre que es manso es aquel que es capaz de controlar su temperamento. Y muchas veces el temperamento es violento, agresivo. Y eso, mis hermanos, hay que decirlo, es algo de lo más difícil que a un hombre o a una mujer, por supuesto, se le puede pedir. Porque implica, mis hermanos, ser manso implica renunciar a mi derecho de defenderme, a querer ganar una discusión o a querer vengarme. Es renunciar a todo eso. Y en lugar de esas cosas, mis hermanos, debiéramos buscar el bien de la persona que nos agrede, que nos ofende, que nos hiere. Sin duda, mis hermanos, que ser así debe ser una muestra de una vida nueva, no guiada por nuestros impulsos, sino por el Espíritu de Dios. El comentarista William MacDonald cuenta el testimonio de otro hermano. Él dice: cuando alguien intentaba generar una disputa con el doctor Ironside acerca de una cuestión de poca importancia sobre la que había predicado, este hermano contestaba: bien, querido hermano, cuando lleguemos al cielo, uno de los dos habrá estado equivocado y quizás seré yo. Y con eso terminaba cualquier discusión. El doctor Ironside es uno de los grandes escritores de comentarios bíblicos. Y bueno, yo me imagino que querer disputar con él pues era un gran atrevimiento, pero él no se atrevía a continuar con la disputa, sino que le ponía fin inmediatamente, de manera amable. Cuando tal vez él pudiera haber humillado a quien quería disputar con él por su conocimiento, él renunciaba a eso y ponía fin a aquella disputa. Bien, mis hermanos, hasta aquí la lista de las cosas que deberían trabajar los cretenses para dar evidencia de una vida transformada, cosas que les recomienda a Pablo para ir comenzando. Y a continuación de esto, Pablo va a pasar a una segunda lista, pero ahora no de cosas buenas, sino de las cosas malas que representaban el pasado pecaminoso de aquellos cristianos. Y seguramente, mis hermanos, que también de muchos de nosotros, se la voy a leer. Dice: porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Bueno, esta lista no se la voy a comentar en detalle por ahora, por cuestiones de tiempo. Sin embargo, mis hermanos, más me interesa que entiendan la primera, la que ya he dado más en detalle, porque de esa lista sí somos exhortados a practicarla. De esta segunda solamente diré, mis hermanos, que esta lista de Pablo, la segunda, la de las cosas malas, es una escalera descendente al infierno. Esta lista es una escalera descendente al infierno. Y si le está usted mirando allí en su Biblia, rápidamente le diré por qué es una escalera descendente al infierno. Porque como gente pecadora, todo aquel que vive sin Dios escoge de manera insensata el camino de perdición. Y el elegir ese camino es un acto de rebeldía a nuestro Dios.
Y esta rebeldía se muestra después como tal ante todo tipo de autoridad. Y al vivir sin reconocer la autoridad de Dios y su ley, el hombre vive extraviado de todo lo bueno. Y en lugar de eso se vuelve esclavo de sus malos deseos y deleites, que para conseguirlos va a actuar con toda malicia y envidia, lo que le llevará a tal persona a ser aborrecible delante de Dios y delante de sus semejantes. Mis hermanos, este camino que desciende al infierno es así porque es el camino del hombre que vive sin Dios. Sin embargo, mis hermanos, cuando Pablo está diciendo esta lista, algo sucede. Y a mí me gustaría que lo estuviera viendo allí en su Biblia, porque aquí, cuando Pablo está dando esta lista, aparece lo que algunos llaman los grandes peros de la Escritura. Lo que otros también han llamado a estas conjunciones, las barreras divinas en el camino del hombre al infierno. Pablo está hablando de gente que son esclavos, concupiscencias, deleites diversos, viviendo en malicia, en envidia, aborrecibles, aborrecedores los unos a los otros, y de repente dice, pero, el gran pero, cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo, nuestro Salvador. Y mis hermanos, estos son 3 versos maravillosos, porque en ellos vamos a encontrar la razón basada en la teología de por qué ahora nosotros debiéramos ser gente diferente. Y estos versos, mis hermanos, ese primer verso y segundo, sobre todo nos van a hablar de la salvación de Dios en dos momentos históricos. El primero de ellos es cuando Jesucristo nuestro Señor descendió a la cruz para morir por nosotros. Y Pablo dice que la bondad de nuestro Salvador y su amor se manifestó para con los hombres. Y en esas palabras está hablando de la cruz. La bondad de nuestro Salvador y su amor se manifestó. Cristo vino a la cruz. El segundo momento histórico es personal. Se refiere a ese momento en que cada uno de nosotros y de cada creyente de la historia fue alcanzado por Dios y se le otorgó el nuevo nacimiento. Y de esto Pablo dice, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Y estos 2 versos, mis hermanos, como ya lo dije, son extraordinarios, no solamente porque hablan de nuestro nuevo nacimiento y de nuestra transformación en criaturas nuevas, sino además, mis hermanos, me parece versos extraordinarios porque repiten aquellas palabras de Jesús a Nicodemo, esas palabras con las que algunos teólogos se confunden, y ahora aquí las tenemos en la pluma de Pablo, siendo explicado su significado. Jesús le dijo a Nicodemo, cuando hablamos de ese momento histórico donde hemos nacido de nuevo, y cuando el Señor le hablaba de esto a Nicodemo, le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y cuando vamos a ver qué significa esto de nacer de agua y del Espíritu, sobre todo esa parte del agua, pues tenemos muchos comentaristas diciendo por allí que nacer del agua significa nacer de nuestra madre terrenal, y otros dicen que significa nacer por el bautismo, cuando lo sumergen en el agua, a eso se refiere Jesús, etcétera, muchas explicaciones.
Pero Pablo dice, nos salvó por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Jesús dijo, si no nacieres ¿de qué? De agua y del Espíritu. Y Pablo lo repite ahora aquí, cuando se está hablando del agua es por el lavamiento de la regeneración y cuando se habla del Espíritu es por la renovación en el Espíritu Santo. Y yo quiero explicarle un poco esto. Mire, el lavamiento de la regeneración significa, mis hermanos, que al nacer de nuevo, todo lo que éramos antes ha quedado atrás. Nuestro pecado, nuestros malos deseos, nuestra malicia, nuestro odio a los semejantes, nuestro rechazo de Dios y nuestro amor al mundo. Todo eso ha sido lavado y ahora somos hombres nuevos. La palabra regeneración significa nuevo nacimiento, dejar todo lo que he mencionado atrás. Y la renovación en el Espíritu Santo significa que en lugar de eso viejo que es quitado, ahora es puesto, mis hermanos, una nueva criatura, con deseos nuevos, con inclinaciones nuevas, con un amor a Dios y un aborrecimiento al pecado, un aborrecimiento también a este mundo. Alguien ahora que ama esas buenas obras nuevas también que Dios ha preparado de antemano para que andemos en ellas. De manera que nadie, mis hermanos, nadie que no haya nacido de agua y del Espíritu puede entrar al reino de Dios, porque solo aquellos que han nacido de nuevo han sido declarados justos y han sido capacitados para vivir en la justicia de Dios. Por eso, a continuación, Pablo declara con voz triunfante, y a mí me parece casi escuchar la voz del apóstol en el versículo 7. Él dice, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. De manera que una vez renacidos y declarados justos delante de Dios, ahora, mis hermanos, podemos ser considerados hijos de Dios, sus herederos junto con Cristo nuestro Señor, y por lo tanto, mis hermanos, miembros de la familia de nuestro Padre Celestial. Mis hermanos, nosotros no somos ya ciudadanos de Creta, ni de México, ni de ningún país donde esta palabra sea predicada, sino ahora somos ciudadanos del cielo. Por eso ese tono de victoria en el apóstol al declarar estas verdades, porque a mí me parece de lo más emocionante recordar esto. Y hoy, mis hermanos, a través de la cena lo vamos a recordar. Ya no somos más de aquí, somos de allá, por la muerte de Cristo, por la misericordia de Dios, por haber sido regenerados y renovados, declarados justos delante de Dios, pues tenemos entrada al cielo. Somos ciudadanos del cielo. Mira, hace unos días estaba viendo la entrevista que le hicieron al director mexicano de cine, Guillermo del Toro. Seguramente lo escuchó, fue un asunto muy sonado. Esa reciente película que hizo, y cuando él le contesta por allá una pregunta a una periodista, la respuesta de este director es: porque soy mexicano. Se hizo viral su respuesta en las redes, las noticias. Y en ese artículo que estaba yo viendo, junto con esa nota, había una referencia de que era muy probable que Guillermo del Toro fuera nominado al Oscar como mejor director. Y había grandes probabilidades incluso de que vaya a ganar ese premio. Con lo cual, decían en esa nota, pues México ya tendría a 3 directores ganadores de la famosa estatuilla: Alfonso Cuarón, Alejandro González Iñárritu y ahora este hombre, Guillermo del Toro. Además de los 3 Óscares que ha ganado el camarógrafo Emanuel Lubezki. Si le gusta el cine, seguramente conoce estos nombres. Y cuando yo estaba leyendo esta nota,
Les confieso que me sentí bien, casi a punto de sentirme orgulloso de ser mexicano, pero en eso el Espíritu de Dios me recordó que ya no soy mexicano, que ya no somos ciudadanos de este mundo. Mis hermanos, es verdad que un papelito que se llama acta de nacimiento lo dice por allí, pero es algo efímero y para mí sin gran valor, porque mis hermanos, ¿quién no prefiere mejor ser ciudadano del cielo y estar feliz de compartir ese lugar glorioso con nuestro Señor Jesucristo y con todos sus santos, como lo declara el escritor a los Hebreos? Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Mis hermanos, esto que hemos dicho es la base teológica de la exhortación de Pablo a los cretenses. Por esta salvación, fruto de la misericordia de Dios y la obra del Santo Espíritu, nosotros, así como ellos, no eran ya más ciudadanos de este mundo. Somos exhortados a vivir como lo que ahora somos, hijos de Dios, ciudadanos de la Nueva Jerusalén. Por lo tanto, viva como lo que acaba de escuchar. Viva como lo que acaba de escuchar, es importante. Pablo va a terminar su instrucción a Tito diciendo: palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Y cuando Pablo dice estas cosas son buenas y útiles a los hombres, está hablando, mis hermanos, de que tu testimonio abre el camino para el Evangelio de Dios y que ellos puedan ser alcanzados con este Evangelio que transformará también sus vidas. Hoy vamos a recordar, mis hermanos, lo que somos, seguramente lo que éramos antes, pero a través del sacrificio de Cristo, las criaturas nuevas que hemos sido hechas, y la exhortación está ahí para todos, de las cosas que debemos practicar como ciudadanos del cielo, no ya más de este mundo. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias, porque Padre, tu palabra nos enseña, Señor, tantas cosas, nos exhorta, Padre, a otras, pero en esta hora, Señor, sin duda, que reconocemos el gran privilegio, Padre, que no tenemos palabras para expresar, de que, Señor, por tu misericordia, por tu bondad, interviniste, Padre, en nuestra carrera hacia el infierno. Y, Señor, ahora nos has transformado, nos has hecho nuevas criaturas, Señor, a través de la muerte de tu Hijo Jesucristo y de la obra del Santo Espíritu. Y, Padre, ahora estamos aquí para recordarlo, para agradecerte, para gozarnos de todo ello. Gracias, Señor, por tu intervención en la historia de la humanidad y en la vida de cada uno de mis hermanos que están hoy aquí. Permítenos, Padre, glorificarte en todo lo que hagamos, estar dispuestos, Señor, a las buenas obras y a proclamar en cada momento, Señor, y en cada lugar el Evangelio de salvación a toda criatura. En el nombre de Cristo Jesús te lo agradecemos y te rogamos todo. Amén.